Hoy hablaremos de los derechos humanos. Si bien son los mismos para todas las personas, tienen distintas posibilidades dependiendo de la edad, la condición y la cultura de cada quien. 2020 podría considerarse como el año en que el mundo se detuvo. La emergencia sanitaria por el COVID-19 obligó a casi todas y todos al aislamiento, a no salir de casa. Esto tuvo diferentes consecuencias para la salud de las personas y en particular para los jóvenes. Para entenderlo mejor nos acompaña un especialista que nos hablará de la relación de los jóvenes con el desarrollo sustentable y de lo que podemos aprender de la pandemia de COVID-19. ¡Comenzamos! El desarrollo humano sustentable tiene que ver con la responsabilidad de disfrutar nuestros derechos sin comprometer los derechos que tienen las generaciones futuras. Por ello, los derechos económicos y sociales tienen que realizarse con responsabilidad para cuidar el medio ambiente. La pandemia colocó al mundo en circunstancias difíciles de las que debemos aprender. Por ejemplo, se incrementó la violencia intrafamiliar y el deterioro de las condiciones de vida de niños y jóvenes. Esto impidió la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus derechos. Bienvenidos a una emisión más de Me toca este mundo. Hoy abordaremos una serie de noticias, entrevistas y notas en torno al desarrollo humano sustentable, aprendizajes de la pandemia. Soy Ainda Macías y estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes y con Kevin. Muchas gracias, Ainda. Es un gusto para mí estar aquí. Esto es Me toca este mundo. ¡Comenzamos! El respeto a los derechos humanos es un deber. En el caso de los jóvenes, deben ser reconocidas como personas activas, respetados en todo momento y escuchados por las personas adultas y las instituciones. Cada derecho humano tiene la misma importancia, es decir, no hay un derecho que esté por encima de otro, ya sean económicos, políticos, civiles, culturales o sociales. También son interdependientes. Esto quiere decir que si un derecho humano no se cumple, afecta el ejercicio de los demás. Por ejemplo, no puede haber derecho a la educación si no se cumple con el derecho a la salud. En derechos humanos hay 3 obligaciones que no pueden olvidarse. Respetarlos, o sea, no interferir en su disfrute. Protegerlos, es decir, tomar medidas para que otras personas no interfieran con ellos y hacerlos efectivos, lo que significa hacer lo necesario de manera progresiva para asegurar el disfrute efectivo de todos los derechos. Estas 3 acciones son un deber tanto de las personas como de los gobiernos. En México, los jóvenes tienen derecho a decidir libremente y con autonomía sus proyectos de vida. Los gobiernos y las instituciones deben asegurarse de que todos tengan oportunidades de desarrollo. Por esto, hay que hablar sobre qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos económicos y sociales que tienen que ver con el desarrollo humano sustentable. En 2020 todo se paralizó. Las escuelas cerraron, en muchas empresas e instituciones dejaron de trabajar y todas las personas tuvieron que quedarse en casa para romper con la cadena de contagios. Uno de los daños más graves del confinamiento fue la falta de ingresos familiares. En uno de cada 3 hogares, los niños, niñas y adolescentes han pasado por falta de alimento o situación de hambre. Además, la falta de actividad física, sumada a la mala alimentación, afectó su salud. Por si fuera poco, el confinamiento prolongado afectó también su salud mental y emocional. Por esto, las personas más jóvenes han mostrado irritabilidad, ansiedad, estrés y falta de concentración. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas mostró los problemas y la discriminación que los jóvenes enfrentan al tratar de acceder a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Entre otras dificultades, el informe reconoce que los jóvenes no están representados en las instituciones políticas, pues solo el 2% de los parlamentos en el mundo aceptan a personas con menos de 30 años. Otro asunto que se debe resolver por los gobiernos es el paso de la escuela al campo laboral. Los jóvenes tienen 3 veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. Pero si encuentran empleo, es mediante contratos con muy bajo salario, sin límite de horarios y sin protección social. En estas condiciones, los jóvenes sufren pobreza laboral. Actualmente hay 145 millones de trabajadores jóvenes que viven en la pobreza. En cuanto al acceso a la atención de la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, los jóvenes menores de edad dependen de la autorización de los padres para recibir atención, por lo que su capacidad de tomar medidas para prevenir embarazos o tratar infecciones de transmisión sexual tiene serios obstáculos. Los jóvenes entre 15 y 19 años representan el 11% de los partos en el mundo. Otro asunto es el servicio militar.
Aunque a los jóvenes se les reconoce en el sistema internacional de los derechos humanos, algunos países no reconocen o no aplican la objeción de conciencia, o sea, a decir no al servicio militar. También los jóvenes migrantes, incluidos los que se encuentran en condiciones de refugiados, los que enfrentan algún proceso penal y los que tienen discapacidad, enfrentan discriminación por estas condiciones. Un dato importante sobre el desarrollo humano sustentable es que se reconoce como un derecho humano en lo relacionado con el desarrollo económico, ya que influye en el avance de las capacidades humanas y sociales. Está fundado en el respeto por el medio ambiente y en la responsabilidad de su disfrute considerando a las nuevas generaciones. Este año, en la Declaración del Foro de la Juventud, se mencionaron 5 temas relevantes para los jóvenes: el desarrollo social y económico inclusivo, las nuevas economías, la acción climática, el aprendizaje inclusivo y equitativo y la participación cívica de la juventud. Así es, Ainda. Según la Organización Internacional del Trabajo, la crisis económica que causó la pandemia ha ocasionado que 117 millones de personas se sumen a la pobreza extrema y el 73% de la juventud mundial al desempleo. Por esto se ha llamado a los gobiernos para que inicien programas y fortalezcan inversiones que den mayores oportunidades de subsistencia a los jóvenes. También se les solicitó ampliar las redes de seguridad social e integrar en sus programas escolares una educación de calidad en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible, como un esfuerzo por un desarrollo sin dejar atrás a nadie. Un sondeo rápido realizado por UNICEF en septiembre de 2020 a 8.550 adolescentes y jóvenes de entre 13 y 29 años en 9 países y territorios de América Latina mostró que cerca del 30% dijo sentir ansiedad, mientras que el 15% dijo tener depresión en los últimos 7 días. Para el 30%, la principal razón que afecta sus emociones es la situación económica. Cerca del 50% de participantes en este sondeo reportó tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. Cerca del 40% se siente menos motivada para realizar actividades cotidianas. Además, el sondeo mostró que la percepción de los jóvenes sobre el futuro se afectó negativamente, especialmente en el caso de las mujeres jóvenes, quienes enfrentan otras dificultades particulares. Más del 40% de las mujeres se siente pesimista frente al futuro. En el caso de los hombres, el 30% también expresaron desesperanza. Lo más alarmante de los resultados del sondeo fue que poco más del 70% de los entrevistados dijo que ha sentido la necesidad de pedir ayuda para mejorar su bienestar físico y mental, pero el 40%, o sea, 2 de cada 5 participantes, no pidió ayuda. Es alarmante el temor a pedir ayuda. Según los datos, ese 40% es un poco más en el caso de las mujeres. Algunos lugares donde solicitaron ayuda fueron 50% centros de salud y hospitales, 26% iglesias, 23% servicios en línea. Frente a la crisis provocada por COVID-19, muchos jóvenes han asumido diferentes acciones que sirven de lección para otros y para el futuro. Frente a la ansiedad, optaron por dibujar, ayudar a otros, cambiar sus hábitos. Otros eligieron el activismo en redes sociales, tomando como su causa el desarrollo humano sustentable. La Agencia de la ONU para la Infancia advirtió que el impacto de la pandemia en la salud mental de niños y jóvenes es incalculable y podría durar muchos años. Dice también que al menos 1 de cada 7 niños y adolescentes han sido afectados por un trastorno mental diagnosticado debido al encierro. De acuerdo con datos que llegan a la redacción, alrededor de 46.000 adolescentes y jóvenes se suicidan anualmente, mientras que más de 1.600 millones de ellos han perdido el acceso a la educación. La depresión ha sido uno de los trastornos más comunes desarrollados por el encierro. En una encuesta realizada por Gallup y UNICEF en 21 países, 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 años respondió que a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en hacer cosas. La interrupción de las actividades de educación y recreación, así como la preocupación por los ingresos familiares y la salud, ha provocado que millones de jóvenes se sientan temerosos, enojados o preocupados por su futuro. Esto ha provocado síndrome de atención con hiperactividad, ansiedad, autismo, trastorno bipolar, de conducta, depresión, trastornos alimentarios, discapacidad intelectual y esquizofrenia. El pasado 8 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado de atención a los gobiernos para impulsar medidas que protejan a las personas y a la naturaleza frente a la degradación ambiental, para hacer realidad el derecho a la sustentabilidad como parte del desarrollo humano.
Un medio ambiente sano es un derecho para transformar al planeta en un lugar seguro, justo y para todos. Los jóvenes en la era digital pueden combinar sus habilidades para la tecnología con la demanda de nuevas formas de agricultura, suministro de energía o lucha contra la contaminación del aire. Esta frase fue parte de las declaraciones que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo en conmemoración del Día Mundial de las Habilidades Juveniles, celebrando el 2019. Pero, ¿qué significa la reciente Declaración del Desarrollo Humano Sustentable para los jóvenes? Escuchemos al experto. El desarrollo humano sustentable tiene como propósito el pleno desarrollo de las capacidades del individuo para que se integre mejor a la sociedad y pueda tener mayores oportunidades para que participe como ciudadano en la construcción de una sociedad donde se respeten los derechos humanos, se cuide el ambiente y se borren las desigualdades extremas y de género. Todo esto considerando a las generaciones venideras. Vamos a profundizar en la relación que existe entre la reciente Declaración del Medio Ambiente como un derecho humano sustentable y sus implicaciones para la juventud. Hola, gracias por estar aquí y darnos esta entrevista. Para comenzar, nos gustaría saber qué es el desarrollo humano sustentable. Lo que pretende este enfoque o esta perspectiva es que todas las personas podamos ampliar lo que somos capaces de ser y hacer en nuestras vidas, ampliar nuestras capacidades, siempre y cuando lo hagamos de una manera que sea amigable con el medio ambiente. Para lograr esto se busca un equilibrio entre tres dimensiones. La primera es la dimensión social, que tiene que ver con que todas las personas vivamos vidas plenas y de bienestar. La segunda tiene que ver con la dimensión económica, con la repartición justa de los recursos y que estos sean utilizados de manera responsable y eficiente. Y en tercer lugar, la medioambiental, que evidentemente tiene que ver con que vivamos dentro de los límites que los recursos naturales, la naturaleza, pues nos permite. ¿Cómo ha sido atendido en México? Es a través de las acciones que se han implementado para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay 20 estados en nuestro país que actualmente sus planes estatales de desarrollo están totalmente alineados a estos objetivos de desarrollo. ¿Qué es el enfoque de las juventudes? Primero, que reconozcamos lo diferentes que pueden llegar a ser los jóvenes, no solo en comparación con otros grupos etarios como podrían ser las infancias o las personas adultas, sino también entre ellos. Entre ellos también existe mucha heterogeneidad que hay que tomar en cuenta al momento de planear proyectos o políticas públicas. En segundo lugar, este enfoque también busca que todas las personas jóvenes del mundo puedan acceder a sus derechos y al mismo tiempo también busca que se deje de estigmatizar a estos grupos, a este grupo de jóvenes, simplemente por el hecho de tener menos edad. ¿Cuál es el significado que el desarrollo humano sustentable tiene para los jóvenes? Hacernos conscientes de esta interconexión que se desprende del concepto de desarrollo humano sustentable, creo que nos da un gran poder y al mismo tiempo una gran responsabilidad para nosotros y nosotras como personas jóvenes, pues actuar, proponer, innovar soluciones para atender los problemas más apremiantes de la humanidad. ¿Qué aprendizajes ha traído para el desarrollo humano sustentable el COVID-19? Significó un retroceso en lo que ya habíamos alcanzado en términos de desarrollo sustentable, no solo en México, sino también en el resto del mundo. Y creo que la lección más importante es que es fundamental empezar a pensar en términos de sustentabilidad, simplemente por el hecho de asegurar nuestra mera existencia como humanidad, ¿no? Hay que empezar a tomarnos muy en serio justamente eso, la protección que nos brindaría como humanidad el vivir bajo un esquema de desarrollo humano sustentable que procura el cuidado del medio ambiente. ¿Qué papel tienen los jóvenes para hacer efectivo este derecho al desarrollo humano? Creo que su papel es importantísimo porque creo que las juventudes suelen presentar propuestas muy frescas y muy innovadoras, ¿no? Precisamente por su visión no adultocéntrica de las cosas es que luego pueden presentar ideas, proyectos que resultan sumamente innovadores y que realmente generan cambios significativos. También diría que el papel que desempeñan en cuanto al pensamiento crítico, ¿no? Creo que son generaciones que
que a la fecha se cuestionan todo, ¿no? Se preguntan el por qué, el cómo, el para qué de todas las cosas que ocurran en el mundo. Entonces, esa creo que es una cualidad que no hay que dejar perder y que justamente, ¿no? El preguntarnos las cosas nos ayudará en algún momento a transitar hacia un desarrollo sustentable en México y en el mundo. ¿Se cuenta con algún protocolo para el respeto a este desarrollo humano sustentable en el caso de las juventudes? Sí, desde el ámbito internacional existe el Tratado Internacional del Derecho a la Juventud, de los Derechos de la Juventud, perdón. En él pues se aborda eso, ¿no? Se trata de reconocer que las personas jóvenes tienen y deben tener acceso a ciertos derechos y al mismo tiempo pues los gobiernos garantizárselos, ¿no? Para que toda la política pública que diseñen en materia de juventudes pues que reconozca todas estas características de las que ya hablábamos hace un momento, para que realmente las soluciones pues estén tocando los temas que a ellos y a ellas les importan. ¿Conoce alguna experiencia de lo que se puede lograr con el activismo juvenil en términos de derecho a la sustentabilidad? Sí, quisiera compartirles las experiencias que se llevan a cabo en el programa Jóvenes Agentes de Cambio de la organización comunitaria Malinalco en el Estado de México. Es muy interesante porque este programa trata de desarrollar las capacidades de grupos de jóvenes que están interesados en generar un cambio en su entorno inmediato. También les invitaría a visitar la página de la fundación, es muy interesante. Hay proyectos, por ejemplo, de jóvenes que estaban preocupados por la contaminación de los mantos acuíferos que existen ahí en su comunidad. Y particularmente les preocupaba el vaciado de aceite de cocina, ¿no? Que es un gran contaminante del agua. Entonces lo que ellos decidieron hacer es hacer una colecta de este aceite y con ello posteriormente lo transformaron en biodiesel. Entonces es una propuesta bastante interesante de personas jóvenes de sus edades, de ustedes quienes nos escuchan. ¿Qué recomienda a nuestra audiencia para participar activamente en el disfrute de este derecho al desarrollo humano? Yo les recomendaría primero que investigaran un poco más sobre el enfoque, ¿no? Les invitaría a que fueran curiosos, curiosas y trataran de investigar un poco más sobre qué va este enfoque de desarrollo humano sustentable, que tengan un panorama mucho más amplio y a partir de ello yo creo que podrían posteriormente elegir una causa que les apasione. Como les comentaba, pues el desarrollo humano sustentable tiene 3 dimensiones, la económica, la social, la medioambiental, y en cada una de ellas todavía queda mucho por hacer. Entonces, les invitaría a eso, a que seleccionen alguna, investiguen qué iniciativas ya hay activas o incluso si les interesa iniciar con alguna, pues adelante. Y que se involucren también en la medida de sus posibilidades, ¿no? Habrá quienes puedan involucrarse presencialmente, ¿no? E ir a reforestar una zona de su comunidad. Habrá otras personas que a lo mejor dispongan de menos tiempo y puedan hacer otra cosa como ciberactivismo, por ejemplo, sobre la violencia de género, cualquier tema, ¿no? Que les pueda gustar. El chiste, yo creo, es no quedarnos de brazos cruzados y pues empezar a actuar. Si tuviera que dejar una pregunta al aire para que provoque reflexión en nuestra audiencia, ¿cuál sería? Yo les invitaría a hacer un pequeño ejercicio de reflexión en algunas ocasiones, ¿no? Antes de iniciar alguna actividad, lo que sea, ¿no? Sentarse a comer, a usar el transporte público, comprar cualquier cosa. Antes de hacerlo, les invitaría a que se preguntaran qué efectos podría tener esto que estoy a punto de realizar en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión medioambiental del desarrollo humano sustentable. ¿Qué efectos genera en mí y en mi comunidad esta actividad que estoy a punto de hacer? ¿Y qué efectos negativos está teniendo esta actividad que voy a hacer y cómo podría minimizarlos, ¿no? Creo que a partir de estas preguntas de reflexión podemos ir viendo realmente cómo impactamos en el mundo, ¿no? Y aquellos impactos que sean negativos, pues tratar de transformarlos para que así pues podamos tener un futuro en el que todas y todos nos sintamos más seguros, un futuro más sano, un futuro más, disfrutable para todas las personas. Frente a los desafíos que ha implicado el COVID-19 y la falta de oportunidades para millones de jóvenes y sus familias, también hay testimonios de acciones de resistencia y de mejora. Veamos algunas de ellas.
Mi fórmula ha sido ayudar en un comedor comunitario para poder distraerme y no pensar en la pandemia. Ignacio, 15 años, Argentina. Mi fórmula ha sido leer y escribir lo que me hace sentir mal, en muchas ocasiones llorar. He tratado de distraerme dibujando o viendo series. El COVID-19 me ha cambiado mucho, ni siquiera me reconozco a mí misma. Rosa, 14 años, Guatemala. No todos tenemos las mismas posibilidades para mantener nuestro bienestar físico y emocional. Por eso yo no dudé en pedir ayuda. Roberto, 17 años, Costa Rica. Mi fórmula ha sido: me he mantenido ocupado, me he ejercitado más y he tenido una gran actitud. Christine, 17 años, Jamaica. No tengo una fórmula exacta. Lo único que intentaba era no estresarme, evitar el pánico y seguir con la rutina. Al final, siempre me dije que el estrés puede hacer más daño que el propio virus. James, 22 años, Haití. Mi fórmula fue cambiar los hábitos, despertarme temprano para ser más productivo. El autoconocimiento también me ayudó mucho. Joao, 17 años, Brasil. ¿Y dónde estás parada vos desde la desesperanza y preparémonos ya para el cataclismo versus todavía estamos bastante a tiempo, pero tenemos que hacer estas cosas? En ese espectro de posibilidades, ¿dónde estás vos? Yo creo que me metería un poco en el medio, capaz un poco para el lado... O sea, yo soy optimista, no un optimista de decir va a estar todo bien, pero sí es un motor que me mueve a mí a hacer lo que hago. Si no, no lo haría. O sea, si pensaría que ya no hay algo para hacer, bueno, entonces disfruto haciendo otras cosas, no sé. Claro. O sea, en algún punto yo nunca elegí hacer lo que hago. No es que un día me levanté y dije, che, hoy en mis objetivos para este año me lo pongo o no. Fue algo que lo tuve que hacer un poco porque me nació a partir de como, bueno, ver que nadie estaba haciendo nada. Creo que tampoco es que soy optimista de, digamos, las cosas son como son, estamos en una crisis bastante fuerte. Ayer, como hablábamos, salió un reporte del IPCC diciendo que incluso este 1,5 grados, que es un número que de nuevo puede sonar vacío, pero implica que una vez que lo pasamos hay muchas más consecuencias que antes, está más cerca de lo que pensábamos. O sea, no es que digamos hoy va a estar todo bien, pero me mueve esa esperanza que de nuevo para mí está en crear este movimiento y por eso hago lo que hago, que bueno, está ahí fuerte, ¿no? Desde la famosa frase con la que Greta Thunberg reclama en la Cumbre para la Acción Climática en Nueva York y que dice: ustedes se han robado mis sueños, mi infancia, con sus palabras vacías, y aún así yo soy una de las afortunadas. La gente sufre, la gente muere, y hay ecosistemas enteros que están colapsando. Estamos al principio de una extinción masiva y ustedes solo hablan de dinero y de cuentos de hadas de eterno crecimiento económico. ¿Cómo se atreven? Cada vez más jóvenes se suman al activismo medioambiental. Los jóvenes son quienes han pedido a gritos un cambio. Las manifestaciones de la juventud activista han variado desde la aparición en espacios públicos hasta el activismo en redes sociales llamado Sinfluencers. Sin, que en alemán es sentido, e influencer. Con más de 40.000 seguidores, La Loca del Tupper se posiciona como una de las cuentas más importantes de Instagram en lo que respecta al activismo sustentable. Su creadora, Daphne Nudelman, comparte su visión de las cosas que se pueden cambiar para reducir los daños en el medio ambiente. Cepillos de dientes de bambú en vez del uso de cremas de belleza. Son algunos de los mensajes que los influencers o influencers con sentido han colocado en redes sociales de todo el mundo, empujando a promover un consumo sustentable. En YouTube e Instagram cada vez más circulan imágenes de influencers que tienen miles de seguidores. Con el COVID-19, el auge de activistas que colocan sus ideas y hacen actividades en favor del medio ambiente se volvió prácticamente una moda. Algunas marcas han aprovechado esta oportunidad para colocar sus productos en la imagen de los influencers para incrementar sus ventas. Según el informe de Global Data de 2020, alrededor de 37% de los consumidores en Reino Unido está de acuerdo en que los minoristas que apoyan la sustentabilidad son más atractivos. Por ello, cada vez son más las firmas de productos de consumo que lanzan iniciativas sustentables. Como vimos, los derechos humanos son universales. Sin embargo, su ejercicio y las condiciones para su disfrute varían por grupos de edad, género y otras consideraciones como el origen étnico, el tono de piel, la cultura y demás. Promover el derecho al medio ambiente sano como parte del desarrollo humano es la base para hacer realidad la sustentabilidad, que quiere decir ejercer nuestros derechos sin comprometer el derecho de las generaciones futuras y contar con las condiciones medioambientales para que también gocen de sus derechos.
Los jóvenes queremos crecer juntos, transformarnos en una sociedad más justa y equitativa, prosperar en el presente, pero sin comprometer los recursos del futuro. Este fue el noticiario Me Toca Este Mundo. Los invitamos a hacer este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.sed.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.